Tu cerebro tiene una propiedad muy inusual. Está compuesto por dos hemisferios casi idénticos, el derecho y el izquierdo. Los científicos han estado interesados durante mucho tiempo en para qué sirve esta redundancia aparentemente innecesaria, ya que el cerebro puede funcionar incluso sin uno de los hemisferios. Ninguna máquina puede presumir de tal cualidad. Además, si cada hemisferio posee su propia conciencia, ¿significa esto que cada uno de nosotros tiene dos centros de conciencia independientes en la cabeza? El Dr. Roger Sperry recibió el Premio Nobel en 1981 por demostrar que los hemisferios del cerebro no son copias espejo exactas uno del otro, sino que realizan funciones independientes y diferentes. Este resultado causó un verdadero furor en la neurología. Si intentamos entenderlo, lo que haremos en este vídeo, tu visión sobre tu propia conciencia podría cambiar radicalmente. En 1848, Phineas Gage, trabajando como capataz en un sitio de construcción ferroviaria, fue víctima de un accidente. A raíz de una explosión inesperada de dinamita, una barra de metal de 1 metro atravesó su cabeza, pasando por la parte superior del cráneo y cayendo al suelo a 25 metros detrás de él. Sus colegas, impactados por lo sucedido, llamaron inmediatamente a un médico. Sorprendentemente, Gage sobrevivió. En las semanas siguientes, Gage estuvo en un estado confuso, pero con el tiempo se recuperó completamente. Sin embargo, sus colegas notaron que su personalidad y comportamiento cambiaron radicalmente después del accidente. Gage, antes alegre y amigable, se volvió irritable, grosero y egoísta. Se recomendaba a las mujeres mantenerse alejadas de él. El Dr. John Harlow, que llegó a Gage poco después del accidente, observó que era caprichoso e indeciso, constantemente hacía planes y, sin empezar, los abandonaba por otros proyectos. Era un niño en sus capacidades intelectuales sin manifestaciones, pero poseía las pasiones animales de un hombre fuerte. El Dr. Harlow también destacó los cambios radicales en la personalidad de Gage, y sus colegas incluso decían que ya no se parecía a sí mismo. Después de la muerte de Gage en 1860, el Dr. Harlow preservó el cráneo y la misma barra que lo había atravesado. Un análisis radiográfico posterior del cráneo mostró que la barra había causado un daño grave al lóbulo frontal del cerebro en ambos hemisferios. Este caso inusual no solo determinó el destino de Phineas Gage, sino que estaba destinado a cambiar el curso de la ciencia. Anteriormente, entre los científicos predominaba la visión dualista del cerebro y el alma como dos entidades separadas. Sin embargo, después de que quedó claro que el daño al lóbulo frontal lleva a cambios radicales en la personalidad, fue necesario revisar el paradigma científico. Los científicos llegaron a la conclusión de que ciertas áreas del cerebro están asociadas con tipos específicos de comportamiento. En 1861, un año después de la muerte de Phineas Gage, la conexión entre el cerebro y el comportamiento recibió confirmación adicional gracias al trabajo del médico parisino Pierre-Paul Broca. Broca describió el caso de un paciente que parecía absolutamente normal, excepto por una cosa: tenía una grave alteración del habla. El paciente entendía perfectamente el habla de los demás, pero solo podía pronunciar un sonido, similar al tintineo de una cuerda. Desde la muerte del paciente, Broca descubrió que su lóbulo temporal izquierdo estaba dañado. Posteriormente, Broca observó 12 casos similares, lo que le permitió formular el concepto de afasia de Broca, caracterizando a los pacientes con comprensión del habla, pero pérdida de la capacidad para hablar. Durante la Guerra Prusiano-Danesa de 1864, el médico alemán Gustav Fritsch, atendiendo a soldados con heridas abiertas en el cerebro, notó que tocar uno de los hemisferios causaba convulsiones en el lado opuesto del cuerpo. Demostró que los diferentes hemisferios del cerebro controlan los lados opuestos del cuerpo, y probó la naturaleza eléctrica del funcionamiento del cerebro. Curiosamente, los primeros en intentar actuar sobre el cerebro con electricidad fueron los romanos, hace unos 2000 años. Según los registros históricos, en el año 43 después de Cristo, el médico personal del emperador Claudio aplicó una raya eléctrica a la cabeza de un paciente que sufría de fuertes dolores de cabeza. En la década de 1930, el Dr. Wilder Penfield, durante las operaciones en el cerebro de pacientes con epilepsia, descubrió que la estimulación de ciertas áreas del cerebro provocaba respuestas en diferentes partes del cuerpo. Logró crear un mapa que relacionaba áreas del cerebro con diferentes funciones corporales.
Los dibujos eran tan precisos que aún se utilizan casi sin cambios. Penfield también encontró que la estimulación del lóbulo temporal del cerebro producía en los pacientes recuerdos vívidos de eventos pasados. Quedó asombrado cuando, durante una operación cerebral, un paciente exclamó: «Es como si estuviera parado en la puerta de la escuela. Escuché a mi madre hablar por teléfono con mi tía e invitarla a venir a casa por la noche». Penfield se dio cuenta de que estaba tocando recuerdos enterrados profundamente en el cerebro. Los resultados que publicó en 1951 cambiaron significativamente la comprensión del funcionamiento del cerebro. Para mediados del siglo XX, fue posible crear una cartografía básica del cerebro, delineando sus zonas y definiendo las funciones de muchas de ellas. Por ejemplo, el neocórtex, o corteza cerebral nueva, es la capa externa del cerebro y se divide en 4 lóbulos. Nuestro neocórtex está especialmente desarrollado porque su función principal es recibir y procesar información sensorial de los órganos sensoriales, excepto el lóbulo frontal, que se encuentra debajo del hueso frontal. La corteza prefrontal, que es la parte frontal del lóbulo frontal, juega un papel clave en la formación del pensamiento racional. La información que percibes ahora mismo al ver este vídeo se procesa precisamente en la corteza prefrontal. El daño a esta parte del cerebro puede afectar negativamente a la capacidad de planificar y prever el futuro, como le sucedió a Phineas Gage. El lóbulo parietal se encuentra en la parte superior del cerebro y está asociado con el procesamiento de información sensorial, incluida la percepción del espacio, la navegación y la coordinación de movimientos. El hemisferio derecho controla la atención y la coordinación del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla los movimientos finos y algunos aspectos del habla. Los trastornos en esta área pueden llevar a varios problemas, incluidas dificultades para reconocer partes de su propio cuerpo. El lóbulo occipital, situado en la parte posterior del cerebro, se encarga de procesar la información visual proveniente de los ojos. Los daños en esta zona pueden causar ceguera y otros trastornos visuales. El lóbulo temporal es responsable del habla, así como del reconocimiento visual de rostros y la experiencia de algunas emociones. El daño en esta área puede llevar a la pérdida del habla y la incapacidad para reconocer rostros familiares. El cerebro humano es como un museo que almacena los restos de todas las etapas de la evolución humana a lo largo de millones de años, durante los cuales el cerebro aumentó rápidamente en tamaño y expandió su funcionalidad. Es interesante que un bebé siga aproximadamente el mismo camino después del nacimiento. Su cerebro crece, de alguna manera imitando las etapas de la evolución humana. El Dr. Roger Sperry, mencionado al principio del vídeo, trabajó muchos años en el tratamiento de la epilepsia y estudió detalladamente los casos en los que los ataques eran provocados por una interrupción en la interacción entre los hemisferios del cerebro. Realizó operaciones en las que cortaba el cuerpo calloso que conecta los hemisferios, lo que llevaba a la detención de los ataques. Los pacientes con el cerebro dividido parecían normales a primera vista, pero observaciones posteriores revelaron consecuencias muy extrañas. Normalmente, los pensamientos en nuestro cerebro se mueven libremente entre los hemisferios, donde el izquierdo tiende al análisis lógico y a las habilidades verbales, y el derecho al pensamiento creativo y el arte. Sin embargo, cuando se interrumpe la conexión entre los hemisferios, el derecho puede comenzar a actuar de manera independiente, en contra de los deseos del dominante izquierdo. Esto lleva a una situación en la que dos voluntades separadas coexisten en un mismo cuerpo, a veces en conflicto entre sí por el control del cuerpo. Se crea una situación escalofriante cuando la mano izquierda, bajo el control del hemisferio derecho, comienza a actuar independientemente de los deseos del dueño, como si fuera ajena. En un caso, por ejemplo, un hombre intentó abrazar a su esposa, pero mientras una mano realizaba esta acción, la otra tenía intenciones completamente diferentes. Golpeó a la esposa en la cara. Hubo otro caso descrito en el que una mujer intentaba tomar un objeto específico, como un vestido, pero su otra mano se extendía hacia un objeto completamente diferente. Y un hombre incluso desarrolló una verdadera fobia. Temía dormir por las noches, preocupado de que su mano, incontrolable, pudiera estrangularlo. Las personas con el cerebro dividido a veces sentían como si estuvieran dentro de un dibujo animado, donde el guión implicaba que una mano intentaba someter a la otra. A veces los médicos comparan esta condición con el síndrome del Dr. Strangelove, recordando la escena de la película de Stanley Kubrick donde las manos del personaje entran en conflicto entre sí. Después de estudiar detenidamente los casos del cerebro dividido, el Dr. Sperry concluyó que realmente pueden coexistir dos conciencias independientes en una cabeza. Escribió: «Cada hemisferio es, de hecho, un sistema de conciencia independiente.
capaz de percibir señales externas, pensar, recordar, razonar, desear y sentir, todo a un nivel completamente humano, y ambos hemisferios pueden pensar simultáneamente, experimentando diferentes, incluso conflictivas entre sí, experiencias mentales que se desarrollan en paralelo. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué hay dos conciencias en nuestro cráneo? ¿Para qué? Las historias de pacientes con el cerebro dividido me sorprendieron tanto que decidí sumergirme en el problema de la conciencia. Este vídeo fue inspirado por el libro del físico teórico Michio Kaku, El futuro de nuestra mente, y el libro del doctor Michael Gazzaniga, ¿Quién manda aquí? El libre albedrío y la ciencia del cerebro. Realiza un experimento científico. Dale like si este tema despertó el interés de tu conciencia. Y al final del vídeo entenderás la segunda razón por la cual simplemente no podía pasar por alto este tema. Porque la atención al problema y las respuestas las necesitamos no en algún momento del futuro, sino ahora. En el libro de Rupert Glasgow, El yo mínimo y el origen de la conciencia, que por cierto se menciona en los geniales vídeos sobre conciencia del canal Kurzgesagt, se describe de manera muy concisa el origen y la evolución de la conciencia, en mi opinión. Desde el principio de los tiempos, la vida en la Tierra se ha desarrollado desde las moléculas más simples hasta organismos complejos con conciencia. Al principio, la vida era una molécula compleja en la que estaba codificada la información sobre el entorno. Estas moléculas, gracias a la energía externa, se organizaron creando una conformación, una disposición tridimensional única de átomos. Este fue el primer paso hacia la vida, tal como la entendemos. Según la teoría del mundo de ARN, la vida en la Tierra podría haber comenzado con moléculas de ARN capaces de autorreplicarse. En condiciones que presumiblemente existían en la Tierra primitiva, los nucleótidos más simples podrían combinarse aleatoriamente, formando moléculas de ARN con secuencias diversas. En otras palabras, en la supuesta charca de nucleótidos, los elementos más simples de ARN podrían unirse aleatoriamente, creando una variedad de combinaciones moleculares. Estas moléculas de ARN no solo se unieron aleatoriamente, creando diversas secuencias, sino que también poseían propiedades catalíticas especiales. Estas propiedades les permitían realizar algo bastante único y crítico para el origen de la vida. Podían facilitar su propio proceso de autorreplicación. Imagina un escenario en el que en el primitivo caldo de nucleótidos que componían la Tierra naciente se formaran diferentes cadenas de ARN. Entre esta diversidad molecular, algunas cadenas resultaron ser especiales. Estas únicas moléculas de ARN no solo existían como cadenas pasivas, eran capaces de influir activamente en las reacciones químicas a su alrededor. Esto significa que podrían no solo acelerar, sino también dirigir el proceso de creación de nuevas copias de sí mismas a partir de los nucleótidos circundantes. Este proceso de autorreplicación fue clave, ya que representaba una forma temprana de evolución biológica. Las moléculas de ARN que eran más eficientes en autorreplicarse tenían más probabilidades de sobrevivir y acumularse en este entorno bioquímico primordial. Esto estableció la base para la aparición de estructuras moleculares más complejas y, finalmente, para el surgimiento de la vida en toda su diversidad. Así, estas moléculas de ARN catalíticamente activas podrían haber jugado un papel crucial en el origen y la evolución de la vida en la Tierra, sirviendo como los bloques de construcción primarios de sistemas biológicos. Es interesante que Rupert Glasgow atribuya a estas moléculas un tipo de ego. Estas moléculas se esforzaban por capturar tantos recursos como fuera posible para su propia replicación, lo cual es un análogo primitivo del deseo sexual en organismos modernos. El deseo de difundir su información genética. Con el tiempo, debido a mutaciones y selección natural, surgieron organismos con nuevas habilidades, como un motor para moverse o sensores para percibir el entorno. Estos organismos primitivos comenzaron a reaccionar a estímulos externos, por ejemplo, desacelerando al detectar comida y acelerando en su ausencia. La conciencia, según Glasgow, es cualquier estrategia de comportamiento que distribuya los recursos de manera óptima. La aparición del primer sensor se puede considerar como una forma inicial de conciencia. Con la aparición del segundo sensor, el organismo comenzó a orientarse en el espacio, basándose en condiciones externas, gradientes. Por ejemplo, la creación de la primera proteína capaz de absorber luz, la rodopsina, marca la aparición de una visión primitiva. El organismo comenzó a percibir el mundo exterior y a moverse hacia fuentes de luz y calor.
La aparición de células sensibles a la luz y el posterior desarrollo del ojo permitieron al organismo construir una imagen más compleja del mundo. Con el tiempo, el desarrollo del ojo y otros órganos sensoriales permitió a los organismos crear modelos más complejos de la realidad en sus cerebros. Empezaron a comprender e interpretar lo que sucedía a su alrededor, lo que es un signo de una conciencia más desarrollada. La tesis clave del libro es que la conciencia es un desarrollo gradual, que comienza con estrategias básicas de supervivencia y evoluciona hacia formas de pensamiento más complejas. Glasgow enfatiza que la conciencia no es algo fijo, sino más bien un proceso en constante evolución. Al final del libro hace una conclusión grandiosa. El desarrollo de la conciencia no es solo un proceso biológico, sino también un aspecto fundamental de la evolución de la vida. Pero, ¿por qué es fundamental? ¿Qué dice la física moderna sobre el problema de la conciencia y cómo intenta investigarlo y describirlo? La concepción de la conciencia ha ocupado a los filósofos durante siglos, pero ha resistido, y todavía resiste, una definición simple. El filósofo David Chalmers compiló datos de más de 20.000 trabajos dedicados a este tema y llegó a la conclusión de que en ninguna otra área los esfuerzos de tantos científicos han resultado en tan poco consenso, es decir, en afirmaciones aceptadas por todos. El filósofo Gottfried Leibniz, que vivió en el siglo XVII, una vez escribió: si se pudiera agrandar el cerebro hasta el tamaño de un molino, recorrer todo su interior y examinarlo, aún así no se encontraría la conciencia. Algunos escépticos dudan incluso de la viabilidad de una teoría de la conciencia, argumentando que es imposible entender la conciencia, ya que ningún objeto es capaz de autoconciencia. El conocido psicólogo de Harvard, Steven Pinker, señala: no podemos ver la luz ultravioleta, no podemos imaginar un objeto girando en la cuarta dimensión. Podría ser que tampoco podemos resolver acertijos como el libre albedrío o la vida espiritual. Además, durante una gran parte del siglo XX, el conductismo, que negaba la importancia de la conciencia, dominó entre las teorías psicológicas. Esta concepción se basaba en la premisa de que solo las manifestaciones objetivas del comportamiento de animales y humanos eran dignas de estudio, en contraposición a los estados internos subjetivos de la mente. Algunos investigadores, habiendo perdido la esperanza de definir la conciencia, se centran en su descripción. El psiquiatra Giulio Tononi expresó: todo el mundo sabe lo que es la conciencia. Es lo que te abandona cada noche cuando te duermes sin soñar y regresa por la mañana cuando te despiertas. La conciencia ha permanecido como tema de discusión y debate a lo largo de los siglos, pero sorprendentemente se han hecho pocos avances. Considerando que los físicos han hecho contribuciones significativas al desarrollo de la ciencia del cerebro gracias a la creación de numerosos dispositivos, quizás sea el momento de seguir su ejemplo y reconsiderar esta antigua cuestión. Cuando un físico se enfrenta a la resolución de un misterio, su primer paso es recopilar datos, después de lo cual desarrolla un modelo, es decir, una representación simplificada del objeto de estudio que refleja sus características clave. En el contexto de la física, el modelo se caracteriza por diferentes parámetros. Por ejemplo, temperatura, energía, tiempo. Utilizando este modelo, el físico simula el desarrollo futuro del objeto. Los supercomputadores más grandes del mundo están empleados hoy en día precisamente para simular el desarrollo de sistemas que pueden abarcar desde protones, reacciones nucleares, condiciones meteorológicas, el Big Bang y la dinámica de agujeros negros. Después de numerosos cálculos y experimentos basados en el modelo, se crea un nuevo modelo más avanzado con parámetros más complejos. Por ejemplo, Isaac Newton, en el proceso de estudiar el movimiento de la Luna, desarrolló un modelo simple que posteriormente jugó un papel revolucionario en la historia de la humanidad. Se imaginó a sí mismo lanzando una manzana. Pensaba así: cuanto más rápido se mueva la manzana, más lejos volará, y si la manzana se lanzara con suficiente velocidad, daría la vuelta alrededor de la Tierra y regresaría al punto de partida. De esta manera, Newton afirmó que su modelo explicaba el movimiento de cualquier objeto. Por lo tanto, las fuerzas que controlaban una manzana volando alrededor de la Tierra son idénticas a las fuerzas que controlan el movimiento de la Luna. Sin embargo, este modelo por sí solo era incompleto. El avance se logró cuando Newton pudo modelar el futuro. Es decir, aprendió a determinar la posición de objetos en movimiento. Para resolver esta tarea compleja, tuvo que desarrollar un nuevo campo de las matemáticas, conocido como cálculo integral. Con su ayuda, Newton predijo la futura trayectoria del movimiento no solo de la Luna, sino también del cometa Halley,
y otros planetas. Desde entonces, las leyes de Newton se utilizan para calcular las trayectorias de los objetos en movimiento más variados, desde proyectiles de cañón, automóviles y cohetes, hasta asteroides, estrellas y galaxias. La precisión del modelo se determina por su capacidad para reproducir con exactitud las características clave del sistema original. En este caso, el parámetro principal era la posición de la manzana y la luna en el espacio y el tiempo. Permitiendo que este parámetro cambie, Newton pudo observar el movimiento de los cuerpos a través del tiempo, lo que se convirtió en uno de los descubrimientos más significativos en la historia de la física. Cualquier modelo es valioso hasta que es reemplazado por un modelo más preciso que refleje mejor los parámetros del sistema. Albert Einstein propuso, en lugar del modelo newtoniano de fuerzas que actúan sobre la manzana y la luna, su propio modelo basado en un nuevo parámetro, la curvatura del espacio-tiempo. En su modelo, la manzana se mueve no debido a la fuerza de atracción de la Tierra, sino porque la Tierra deforma la tela del espacio-tiempo, y la manzana simplemente sigue la superficie de este espacio curvado. Basándose en esto, Einstein modeló el futuro del universo. Hoy en día, los científicos, utilizando poderosas computadoras, pueden calcular este modelo lejos en el futuro, creando impresionantes imágenes de colisiones de agujeros negros. Michio Kaku, en su libro El futuro de nuestra mente, propone aplicar esta estrategia básica de desarrollo de una nueva teoría de la conciencia. Analizó las definiciones de conciencia propuestas en neurología y biología e intentó formular su propia definición, resultando en la siguiente afirmación. La conciencia es el proceso de crear un modelo del mundo utilizando múltiples retroalimentaciones basadas en diferentes parámetros, como temperatura, posición en el espacio, tiempo y relaciones con el entorno, con el objetivo de lograr ciertas metas. Por ejemplo, la búsqueda de pareja, alimento, refugio. Él la llamó teoría espaciotemporal de la conciencia, porque en esta definición se pone énfasis en que los animales forman su modelo del mundo en el contexto del espacio y las relaciones con sus congéneres, mientras que el ser humano expande su modelo incluyendo el aspecto temporal, tanto en el futuro como en el pasado. Así, el nivel más elemental de conciencia, o nivel 0, surge en organismos con movilidad limitada o nula. Tales seres crean su imagen del mundo usando retroalimentaciones basadas solo en unos pocos parámetros, como la temperatura, por ejemplo. Un ejemplo del nivel más primitivo de conciencia podría ser un termostato, que automáticamente controla el funcionamiento de un aire acondicionado o calentador para mantener una temperatura específica en la habitación. La característica principal de tal sistema es el bucle de retroalimentación que activa el dispositivo cuando hace demasiado calor o frío en el espacio. Cada uno de estos bucles de retroalimentación se considera una unidad de conciencia. El mencionado termostato tendría una unidad de conciencia de nivel 0, es decir, 0,2.1. Este enfoque permite describir cualquier conciencia basándose en la cantidad y complejidad de los bucles de retroalimentación. En este contexto, la conciencia deja de ser un conjunto indefinido de conceptos abstractos, formando un sistema jerárquico que se puede cuantificar. Por ejemplo, una bacteria o planta, que tiene una gran cantidad de retroalimentaciones, tendría una conciencia más desarrollada en el nivel 0. Así, una planta que reacciona a 10 diferentes parámetros, temperatura, humedad, luz solar, gravedad, etc., tendría un nivel de conciencia 0,10. Los organismos móviles con un sistema nervioso central tienen conciencia de nivel 1. Este nivel incluye un conjunto adicional de parámetros que permiten rastrear la posición actual en el espacio. Un ejemplo de conciencia de nivel 1 serían los reptiles, que tienen tantos bucles de retroalimentación que necesitan un sistema nervioso central para su manejo. El cerebro de un reptil incluye aproximadamente 100 o más de estos bucles, que responden al olfato, coordinación, tacto, audición, visión, presión sanguínea y más. Y cada uno tiene sus propias retroalimentaciones internas. Por ejemplo, en el sistema visual se utilizan numerosas retroalimentaciones, ya que el ojo es capaz de reconocer color, movimiento, forma, intensidad de luz y sombra. De manera similar, otros sentidos de los reptiles, como el oído o el gusto, requieren retroalimentaciones adicionales. Todos estos bucles en conjunto forman un modelo mental del mundo y del lugar del reptil en él, así como el lugar de otros animales, especialmente posibles presas. Por cierto, en los humanos,
La conciencia de nivel 1 es en gran medida manejada por el cerebro reptiliano, situado en la parte central y posterior de la cabeza. En el siguiente nivel, la conciencia de nivel 2, el organismo forma un modelo de su posición no solo en el espacio, sino también en un contexto social. Esto es particularmente característico de los animales sociales que tienen emociones. La cantidad de bucles de retroalimentación en el nivel 2 aumenta exponencialmente, lo que hace lógico introducir una nueva clasificación cuantitativa para este tipo de conciencia. Tales complejos patrones de comportamiento, como buscar aliados, reconocer enemigos, servir al alfa, etc., requieren la presencia de un cerebro altamente desarrollado. El desarrollo de la conciencia de nivel 2 coincide con la formación de nuevas estructuras cerebrales, como el sistema límbico. El sistema límbico incluye el hipotálamo, responsable de la memoria, la amígdala, emociones, y el tálamo, información sensorial, cada uno procesando nuevos parámetros para modelar relaciones sociales. Así, el número y tipo de retroalimentaciones cambian. Definimos la complejidad de la conciencia de nivel 2 como el número total de retroalimentaciones individuales necesarias para la interacción social con otros miembros del grupo. Desafortunadamente, hay muy pocas investigaciones sobre la conciencia animal y no todas las formas de interacción social dentro del grupo están estudiadas. Sin embargo, What's this made of? Rock. What's this made of? Glass. What am I doing? Water. Para una estimación aproximada de la complejidad de la conciencia de nivel 2, podemos considerar el número de individuos en el grupo y agregar todos los métodos de comunicación emocional entre animales, es decir, la capacidad de reconocer amigos y competidores, amistad, ayuda mutua, apoyo, reconocimiento de su propio estatus y el de otros miembros del grupo, y así sucesivamente. Las excepciones aquí son los insectos, ya que, a pesar de su compleja estructura social, carecen de emociones. Debido a la limitada disponibilidad de datos empíricos sobre el comportamiento animal, solo podemos estimar aproximadamente el valor numérico de la conciencia de nivel 2, listando las emociones y variantes de comportamiento social en especies animales específicas. Por ejemplo, si en una manada de lobos hay 10 individuos y cada lobo interactúa con cada compañero de 25 maneras diferentes, es decir, con 25 emociones y reacciones de comportamiento diferentes, entonces el nivel de conciencia de cada lobo, en primera aproximación, sería de 250. Al definir así los límites de la conciencia, llegamos a la conclusión de que Homo sapiens no posee una singularidad. Existen múltiples tipos de conciencia. Como alguna vez expresó Charles Darwin, la diferencia entre el hombre y los animales superiores, aunque grande, es más una cuestión de grado que de tipo. Pero, ¿cuál es la particularidad de la conciencia humana en comparación con la de los animales? El ser humano es el único entre los animales que comprende el concepto de mañana. A diferencia de los animales, el ser humano se plantea constantemente preguntas del tipo ¿y si?, pronosticando el futuro semanas, meses e incluso años por adelantado. Michio Kaku considera que la conciencia de nivel 3 forma un modelo de su posición en el mundo y luego realiza predicciones sobre el futuro, basándose en suposiciones más o menos precisas. En resumen, se puede formular de la siguiente manera. La conciencia humana es una forma específica de conciencia que crea un modelo del mundo y luego modela su comportamiento a lo largo del tiempo, evaluando el pasado y modelando el futuro basado en él. Esto requiere promediar y evaluar múltiples retroalimentaciones con el objetivo de tomar decisiones y alcanzar metas. Para el momento en que alcanzamos la conciencia de nivel 3, se forman tantas retroalimentaciones en nuestro cerebro que es necesaria la presencia de una especie de director general que seleccione la información necesaria para predecir el futuro y tome las decisiones finales. En este aspecto, nuestro cerebro difiere del de otros animales, especialmente debido a la significativamente desarrollada corteza prefrontal, que nos permite visualizar, entre comillas, el futuro. Citando al psicólogo de Harvard, el Dr. Daniel Gilbert, el logro más grande del cerebro humano es su capacidad para imaginar objetos y episodios que no existen en la realidad, y es precisamente esta capacidad la que le permite pensar en el futuro. El cerebro humano es una máquina de previsión y la creación del futuro es lo más importante que hace. Mediante técnicas de escaneo cerebral, podemos suponer en qué parte del cerebro se lleva a cabo la modelación del futuro. El renombrado científico Michael Gazzaniga, uno de los principales expertos del mundo en neurobiología y neuropsicología, señala que la área 10
la capa granular interna 4, en la parte lateral de la corteza prefrontal en humanos, es casi el doble de grande que en los simios. El área 10 está asociada con la memoria y la planificación, flexibilidad cognitiva, pensamiento abstracto, activación de esquemas de comportamiento apropiados y supresión de los inapropiados, asimilación de reglas y selección de la información necesaria de la gran cantidad de datos que llegan de los órganos sensoriales. A pesar de que algunos animales tienen una buena orientación espacial y se reconocen a sí mismos en relación con sus congéneres, sigue siendo incierto si son capaces de planificar el futuro y si tienen una noción de mañana. La mayoría de los animales, incluso los sociales, con un sistema límbico altamente desarrollado, responden a las situaciones, como la presencia de depredadores o potenciales parejas, principalmente de manera instintiva, en lugar de planificar su futuro. Los mamíferos no se preparan para la hibernación conscientemente. Cuando la temperatura comienza a caer, siguen su instinto. La hibernación está regulada por la correspondiente retroalimentación y la conciencia se basa en datos sensoriales. Los depredadores, que utilizan astucia y camuflaje para cazar, planean sus acciones futuras, pero sus planes están limitados por instintos y el periodo de caza. Los primates son capaces de intrigas y desarrollar planes a corto plazo, por ejemplo, en la búsqueda de alimentos, pero no hay evidencia de que puedan planificar por un periodo que exceda unas pocas horas. El ser humano es diferente. Aunque en muchas situaciones dependemos de instintos y emociones, también realizamos constantemente análisis y evaluación de la información entrante a través de numerosas retroalimentaciones. Somos capaces de predecir eventos futuros, a veces incluso para miles de años en el futuro. El objetivo principal de la modelación es evaluar posibles opciones y elegir la solución óptima para alcanzar el objetivo establecido. Todos estos procesos ocurren en la corteza prefrontal del cerebro, que nos permite modelar el futuro y evaluar nuestras propias capacidades para elegir el mejor camino hacia la meta. Esta habilidad se desarrolló en nosotros a lo largo de la evolución por varias razones. En primer lugar, la capacidad de anticipar el futuro trae consigo significativas ventajas evolutivas, como evitar encuentros con depredadores, buscar alimento y pareja. En segundo lugar, permite considerar varios futuros posibles y elegir el más adecuado. En tercer lugar, al pasar del nivel 1 al nivel 2 y 3, el número de retroalimentaciones aumenta exponencialmente, lo que requiere la existencia de un centro de control único para evaluar todas estas señales divergentes y competitivas. Esto es necesario porque el instinto no solo es suficiente para analizar cada una de las muchas retroalimentaciones. Precisamente este centro de control distingue la conciencia humana del animal. Esto se puede ver en un experimento simple. El neurobiólogo y profesor de neurología de Stanford, David Eagleman, describió una situación en la que se coloca a un macho de pez espada en un acuario con una hembra. El macho vacila entre el deseo de aparearse y el deseo de proteger su territorio, lo que lo lleva a un estado de confusión. Simultáneamente comienza a cortejar y atacar a la hembra. Una situación similar se puede observar en los ratones. Si se coloca un electrodo frente a un trozo de queso, el acercamiento del ratón al queso estará acompañado por un choque eléctrico. Un circuito de retroalimentación le indica al ratón comer el queso, mientras que el otro le advierte evitar acercarse al queso debido al peligro de choque eléctrico. Ajustando la ubicación del electrodo, se puede lograr que el ratón vacile entre dos señales opuestas. En la situación en la que se activa el director general del cerebro humano, capaz de evaluar todos los pros y contras y tomar una decisión equilibrada, el ratón, enfrentando dos señales conflictivas, se ve impotente y oscila de un lado a otro. Esto recuerda la parábola del asno de Buridán, que murió de hambre entre dos montones de heno idénticos. Pero, ¿cómo realiza el cerebro el modelado del futuro? Continuamente procesa una enorme, gigantesca cantidad de información sensorial y emocional. En este proceso, un componente clave es la predicción de eventos futuros mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. Es decir, determina que si ocurre el evento A, seguirá el evento B, y posiblemente luego los eventos C y D. Cualquier elección que hacemos indica una cadena de consecuencias, formando así un árbol de posibles futuros escenarios con muchas ramificaciones. El director general, ubicado en la corteza prefrontal, analiza los resultados de cada opción y selecciona la más adecuada para tomar la decisión final. Supongamos que estás considerando robar un banco. ¿Cuántas alternativas realistas puedes imaginar?
tendrás que considerar cientos o incluso miles de cadenas de causa y efecto, incluidas las acciones de la policía, las reacciones de los testigos ocasionales, los sistemas de alarma, las relaciones con los cómplices, las condiciones del tráfico, las cámaras de seguridad y así sucesivamente. Para modelar eficazmente el robo necesitas evaluar cientos o incluso miles de relaciones causa-efecto. Cualquier teoría que valga la pena debe ser verificable. En el contexto de la teoría espacio-temporal de la conciencia, la tarea consiste en explicar todas las facetas de la conciencia humana desde este punto de vista. Decidí robar un banco y hasta hice un plan, pero cuando vi la cantidad de cámaras de seguridad, entendí que ser blogger era más mi estilo. Algunos podrían argumentar que el humor es demasiado abstracto e inconsistente para tal análisis. Pasamos mucho tiempo divirtiéndonos con amigos y riendo con vídeos de perros. Y parece que el humor no está relacionado con modelar el futuro, pero miremos más de cerca. Por lo general, el kit de un chiste o anécdota se define por su última frase. Cuando escuchamos un chiste, involuntariamente modelamos la situación descrita, avanzando la historia en nuestra mente, incluso si no somos conscientes de ello. Nuestro conocimiento del mundo físico y social nos permite anticipar el final de la historia, y nos deleitamos, nos reímos, cuando la última frase cambia el curso de los eventos y aporta un giro inesperado. El humor nos hace reír cuando nuestro modelo del futuro es inesperadamente interrumpido y se transforma en algo diferente. Esto juega un papel importante en la evolución, ya que el éxito depende en parte de nuestra capacidad para predecir eventos futuros correctamente. La vida está llena de sorpresas, por lo tanto, aquel que puede anticipar escenarios no convencionales tiene más posibilidades de sobrevivir. Por tanto, un sentido del humor desarrollado puede ser una señal de que somos inteligentes y poseemos una conciencia de nivel 3. Aquí hay un ejemplo. Una persona pregunta: ¿cómo va la vida? La otra responde: a golpes de llave. Y todos en la cabeza. El remate aquí es que el oyente interpreta mentalmente la frase a golpes de llave como una expresión de energía vital, mientras que la respuesta implica un significado completamente diferente y literal de la llave como herramienta. Claro, si desglosamos un chiste detalladamente pierde su fuerza, ya que el cerebro logra considerar varias interpretaciones posibles. De ahí surge una regla conocida por todo comediante de stand-up. El secreto del humor está en el timing preciso. Si se suelta el remate demasiado pronto, el cerebro no tiene tiempo de construir un modelo del futuro y el efecto sorpresa no ocurre. Si se dice demasiado tarde, el cerebro tiene tiempo de trabajar en varios escenarios y el efecto de sorpresa desaparece nuevamente. Desde esta perspectiva, es útil explicar todo, incluso actividades que a primera vista parecen triviales, como el chismorreo o pasar el rato con amigos. Imaginemos que un reptiloide, que casualmente llegó a la Tierra, decidiera investigar las riquezas de la prensa amarilla. Probablemente concluiría que la principal actividad de los terrícolas son los chismes, y no estaría tan lejos de la verdad. Los chismes juegan un papel clave en la supervivencia, ya que nos ayudan a orientarnos en el constantemente cambiante y complejo mundo social. Necesitamos seguir las últimas noticias para estar al día y no perder el contacto con la realidad. El entorno social es volátil, y en este contexto, la conciencia de nivel 2 está activamente en funcionamiento. Sin embargo, al escuchar un chisme interesante, comenzamos a construir suposiciones y tratamos de entender cómo este evento afectará nuestra posición en la sociedad. En este momento se activa la conciencia de nivel 3. En el pasado, los chismes y rumores eran la principal fuente de información vital sobre nuestra tribu, y a veces tu vida podía depender del conocimiento de las últimas noticias. El juego también es una característica importante de la conciencia. Si se le pregunta a los niños por qué les gusta jugar, suelen responder que es divertido. Pero, ¿qué significa realmente divertido? Al jugar, los niños a menudo intentan reproducir las relaciones humanas en una forma simplificada. La sociedad humana es extremadamente compleja y confusa para la mente en desarrollo de un niño, por lo que los niños utilizan modelos simplificados del mundo adulto, jugando, por ejemplo, a ser doctores, maestros, superhéroes, ladrones. El juego permite a los niños experimentar con un pequeño segmento de la sociedad adulta y el comportamiento, aprendiendo a modelar el futuro. Los adultos, al jugar, por ejemplo, al póker, también crean en su mente un modelo de la distribución de las cartas entre los jugadores y tratan de continuar este modelo en el futuro, considerando el carácter y la capacidad de los oponentes para el farol.
El ajedrez o las cartas, como otros juegos de azar, requieren la capacidad de modelar el futuro. Los animales, que viven principalmente en el presente, juegan de manera diferente a los humanos. Los jóvenes mamíferos disfrutan jugando, pero lo hacen más por desarrollo físico. Se preparan para futuros enfrentamientos, estableciendo jerarquías, en lugar de modelar el futuro. La teoría de la conciencia espaciotemporal también puede arrojar luz sobre otro tema complicado, la inteligencia. Se dice que los test de IQ miden el nivel de inteligencia, pero en realidad no explican qué es la inteligencia. Un cínico podría decir, y tendría algo de razón, que un test de IQ es simplemente una medida de cuán bien una persona puede realizar ese test. Además, estos test a menudo son criticados por su contexto cultural. Sin embargo, dentro del nuevo paradigma, la inteligencia debería definirse por la complejidad y la completitud de la capacidad del individuo para modelar el futuro. Por lo tanto, por ejemplo, un delincuente experimentado que no terminó la escuela podría ser mucho más astuto que la policía en ciertos aspectos. Se considera que el ser humano es, posiblemente, el único ser en la Tierra capaz de funcionar en distintos niveles de conciencia. Utilizando la resonancia magnética, RM, se puede investigar qué áreas específicas del cerebro participan en los procesos de cada uno de estos niveles. El flujo de conciencia del primer nivel, para nosotros, está principalmente relacionado con la interacción entre la corteza prefrontal y el tálamo. Cuando caminamos lentamente por el parque, notamos los aromas de las plantas, sentimos la brisa fresca en la piel, vemos los reflejos del sol en el agua y así sucesivamente. Nuestros órganos sensoriales envían señales a la médula espinal, luego al tronco encefálico y después al tálamo. El tálamo actúa como un conmutador y transmisor, filtrando y distribuyendo estas señales a diferentes áreas de la corteza cerebral. Por ejemplo, las impresiones visuales del parque se dirigen a la parte occipital de la corteza y las sensaciones del viento a la región parietal. Estas señales, después de ser procesadas en las áreas correspondientes de la corteza, se dirigen a la corteza prefrontal, donde comenzamos a ser conscientes de todas estas sensaciones. Si la conciencia de nivel 1 nos ayuda a recrear un modelo de nuestra posición física en el espacio basado en sensaciones, entonces la conciencia de nivel 2 forma un modelo de nuestro lugar en la jerarquía social. Imagina que vamos a una fiesta donde es importante mantener contacto con ciertas personas. En el proceso de escanear la habitación en busca de caras conocidas, se produce un intercambio activo de información entre el hipocampo, donde se procesa la memoria, la amígdala, responsable de las reacciones emocionales, y la corteza prefrontal, que estructura toda la información. A cada percepción visual, el cerebro automáticamente le asigna una emoción específica, sea alegría, miedo, ira o celos, y luego procesa esta emoción en la amígdala. Si, por ejemplo, notas entre la multitud a tu enemigo de quien esperas una amenaza, la emoción de miedo recién formada se procesa precisamente en la amígdala. Esta luego envía una señal de emergencia a la corteza prefrontal, advirtiendo sobre un peligro potencial. Al mismo tiempo, el sistema endocrino recibe la orden de producir adrenalina y otras hormonas, lo que aumenta la frecuencia cardíaca y prepara al cuerpo para una posible reacción de lucha o huida. Pero además de la capacidad de reconocer a otras personas, el cerebro también anticipa sus pensamientos. Es decir, comprende la conciencia ajena. En sociedades complejas, la habilidad de determinar con precisión intenciones, motivos y planes de otras personas ofrece una enorme ventaja. Comprender la conciencia ajena permite al ser humano formar alianzas, aislar enemigos y fortalecer lazos de amistad, aumentando significativamente las posibilidades de éxito y continuidad de la especie. Algunos antropólogos incluso creen que el dominio de esta habilidad fue un paso clave en la evolución del cerebro. Pero, ¿cómo se realiza la comprensión de la conciencia ajena? Los primeros datos sobre el mecanismo de este proceso se obtuvieron en 1996, cuando 3 científicos, Giacomo Rizzolatti, Leonardo Fogassi y Vittorio Galese, descubrieron las neuronas espejo. Estas neuronas se activan no solo cuando tú mismo realizas una acción, sino también cuando observas a otra persona realizarla. Las neuronas espejo juegan un papel clave en los procesos de empatía y con compasión, ya que permiten no solo imitar acciones complejas de otras personas, sino también experimentar las emociones que siente esa persona. Se cree que estas neuronas resultaron críticamente importantes en el proceso evolutivo del ser humano, especialmente para el desarrollo de la cooperación y cohesión comunitaria. Originalmente, las neuronas espejo fueron descubiertas en el área premotora del cerebro de los monos.
Desde entonces se han encontrado en otros lugares, incluida la corteza prefrontal del cerebro humano. El Dr. Ramachandran cree que sin las neuronas espejo, el cerebro humano no podría haber desarrollado la autoconciencia. Predigo que las neuronas espejo harán por la psicología lo que el ADN hizo por la biología. Proporcionarán un marco unificado y ayudarán a explicar una amplia variedad de habilidades mentales que anteriormente permanecían como misterios y no se sometían a pruebas experimentales. El nivel más alto de conciencia, característico principalmente del ser humano, es el nivel 3, donde construimos nuestro propio modelo del mundo circundante y pronosticamos su desarrollo futuro. Para ello, analizamos nuestros recuerdos y modelamos el futuro, combinando muchas relaciones causa-efecto en una imagen unificada del mundo. Por ejemplo, estando en una fiesta y observando las caras de los presentes, nos preguntamos: ¿cómo puede esa persona ayudarme? ¿Qué consecuencias para mí pueden tener los rumores que se están esparciendo? ¿Existe una amenaza por parte de alguno de los presentes? Al igual que en el caso de Phineas Gage al inicio del vídeo, hay otro caso extraño y extremadamente citado en la literatura científica, el de Henry Gustav Molaison, conocido como el paciente HM o como el hombre sin memoria. Este caso causó una verdadera sensación en neurología y llevó a numerosos descubrimientos increíbles. Al menos ayudó a los científicos a darse cuenta de la importancia del hipocampo en la formación de recuerdos. Imaginen a una persona perdida en un laberinto del tiempo, donde cada día es un ciclo invariable de los mismos eventos. Esta es la historia de Henry Molaison, cuya vida cambió drásticamente después de un desafortunado accidente. A los 9 años, siendo un niño común, sufrió una grave lesión en la cabeza, que resultó en convulsiones y ataques debilitantes. A los 25 años, Henry decide someterse a una cirugía arriesgada, esperando obtener una vida normal. La operación lo libra exitosamente de los síntomas tortuosos. Pero surgió otro problema. Los cirujanos accidentalmente eliminaron parte de su hipocampo. Inicialmente parecía que todo estaba bien con Henry, pero pronto se hizo evidente que algo andaba mal. No podía recordar nada. Después de la cirugía, Henry se convirtió en el ejemplo vivo de una persona que vive en un eterno hoy. Saludaba a las mismas personas varias veces al día, con las mismas expresiones, como si las viera por primera vez. Todo lo que entraba en su memoria se mantenía allí solo por unos minutos. Luego desaparecía sin dejar rastro. Cada uno de sus días era como el guión de la película El día de la marmota, pero sin la capacidad de recordar las repeticiones anteriores. HM estaba condenado a vivir el mismo día una y otra vez por el resto de su vida. Sin embargo, su memoria a largo plazo estaba casi intacta. Henry recordaba su pasado hasta la operación, pero su propio reflejo en el espejo se convirtió en un shock para él. Se veía a sí mismo como un anciano, mientras que en sus recuerdos todavía tenía 25. Pero incluso ese shock se desvanecía rápidamente, al igual que todo lo nuevo que le sucedía. En cierto sentido, HM era como un animal con conciencia de nivel 2, incapaz de recordar el pasado reciente o modelar el futuro. Sin un hipocampo funcional, una persona retrocedió del tercer nivel de conciencia al segundo. Si la teoría de la conciencia espaciotemporal es correcta, nos proporciona una definición precisa de la autoconciencia, evitando explicaciones vagas y circulares. Así, la autoconciencia se puede definir como el proceso de crear un modelo del mundo circundante y predecir el futuro en el que uno mismo es participante. A partir de esto, se puede suponer que los animales también poseen cierto grado de autoconciencia, ya que para la supervivencia y la procreación, cualquier animal debe tener una noción de su ubicación, pero su autoconciencia está en gran medida limitada por los instintos. La mayoría de los animales, al enfrentarse con un espejo, o lo ignoran o perciben su reflejo como una amenaza, sin darse cuenta de que solo es un reflejo de sí mismos. Tal experimento es conocido como el test del espejo y se remonta a Darwin. Sin embargo, algunas especies, como los elefantes, primates superiores, delfines nariz de botella, orcas e incluso las urracas comunes, son capaces de reconocer que la imagen del espejo son ellos mismos. El ser humano en este aspecto ha superado ampliamente a los animales, creando constantemente en su mente modelos del futuro donde él mismo es el protagonista principal. Nos imaginamos continuamente en diversos escenarios. En una cita, en una entrevista de trabajo, en un nuevo empleo, situaciones que no están determinadas por instintos. Detener este proceso de modelado de futuro es extremadamente difícil.
aunque existen diversos métodos ingeniosos para hacerlo, como la meditación. Es probable que en el cerebro exista una zona especializada responsable de sintetizar las señales de ambos hemisferios, creando una percepción coherente de uno mismo. Todd Heselton, psicólogo del Dartmouth College, sugiere que esta zona se encuentra en la parte media de la corteza prefrontal. El biólogo Carl Zimmer afirma que la corteza prefrontal medial juega un papel importante en la formación del sentido del propio yo, similar al papel del hipocampo para la memoria. Esta área podría ser la clave para entender cómo el cerebro une diferentes memorias y experiencias en una única personalidad. Si esta teoría es correcta, entonces el cerebro en estado de reposo, cuando no está activo y piensa en algo, debería estar más activo que en un estado normal. Los estudios del psicólogo Todd Heselton confirman esto, señalando la importancia de la autorreflexión. Según la teoría espaciotemporal, la conciencia se compone de muchas funciones cerebrales que compiten por la percepción del mundo circundante. Pero al mismo tiempo, percibimos nuestra conciencia como continua y coherente. Michael Gazzaniga, en su libro ¿Quién manda aquí?, escribe: «Creo que el cerebro tiene una variedad de sistemas locales de conciencia, cuya combinación proporciona la conciencia familiar para nosotros. Aunque la sensación de conciencia te parece algo unificado, está formada por estos sistemas extremadamente aislados. Cualquiera que sea el concepto que estés percibiendo en este momento, es precisamente el que emerge a la superficie, convirtiéndose en dominante. En tu cerebro hay una feroz competencia entre diferentes sistemas, que compiten por el derecho de emerger a la superficie para ganar el premio de ser percibido». Gazzaniga es un reconocido experto mundial en el estudio de personas con cerebro dividido. En tales pacientes, una parte del cuerpo puede actuar en contra de los deseos de la persona. Afirma que el hemisferio izquierdo de tales pacientes inventa explicaciones para fenómenos incomprensibles, creando una falsa sensación de unidad. Para probar esta tesis, desarrolló sus propios métodos para probar la teoría de la mente dividida. Sus métodos se basan en dirigirse a cada hemisferio del cerebro por separado, sin transmitir información al otro hemisferio. Uno de estos métodos incluye el uso de gafas especiales que permiten mostrar preguntas escritas a cada ojo por separado, dirigiéndolas así al hemisferio correspondiente. Sin embargo, obtener respuestas independientes de cada hemisferio es, por decirlo suavemente, una tarea complicada, considerando que el hemisferio derecho no puede hablar, ya que el centro del habla se encuentra solo en el hemisferio izquierdo. En uno de los experimentos de Gazzaniga, utilizó letras de un juego infantil para escuchar el hemisferio derecho. Primero le preguntaba al hemisferio izquierdo del paciente sobre sus planes futuros después de la escuela, y el paciente respondió que quería ser arquitecto. Sin embargo, cuando se le hizo la misma pregunta al hemisferio derecho, las cosas se pusieron mucho más interesantes. Porque la respuesta fue completamente diferente. El hemisferio derecho formó con letras las palabras piloto de carreras. A escondidas del dominante hemisferio izquierdo, el derecho albergaba planes completamente diferentes para el futuro. Literalmente tenía su propia opinión y conciencia. Rita Carter, conocida periodista y divulgadora científica inglesa, comentando estos resultados, escribió: «Las posibles consecuencias de esto son incomprensibles para la mente. Resulta que cada uno de nosotros, posiblemente, lleva dentro de su cráneo a un prisionero con su propia personalidad, ambiciones y conciencia, distintas de la entidad que consideramos ser nosotros mismos. Es sorprendente, pero los dos hemisferios pueden diferir incluso en cuestiones de fe». Esto lo demostró el estudio del neurólogo Ramachandran, quien describió el caso de uno de los pacientes con el cerebro dividido. Este paciente afirmó por su hemisferio izquierdo que era ateo, mientras que su hemisferio derecho declaró que era creyente. Resulta que dos actitudes diferentes hacia la fe y la religión coexisten perfectamente dentro de un mismo cerebro. Ramachandran continúa: «Si esta persona muere, ¿qué le pasará? ¿Acaso un hemisferio irá al cielo y el otro irá al infierno? No sé cómo responder a esa pregunta». La parte izquierda del cerebro, en algunos pacientes, enfrentándose a la situación de tener dos unidades de conciencia independientes en la cabeza, comienza a crear justificaciones para fenómenos incomprensibles. El cerebro, al detectar una clara paradoja, empieza a fantasear e inventa una respuesta que explica los hechos incómodos. El Dr. Gazzaniga sostiene que esto nos da una sensación errónea de unidad y coherencia. Define el hemisferio izquierdo como el intérprete, que siempre inventa algo para ocultar las inconsistencias y lagunas en nuestra percepción.
En uno de sus experimentos, mostró exclusivamente al hemisferio izquierdo del paciente la palabra rojo y al hemisferio derecho la palabra plátano. Resultó que el dominante hemisferio izquierdo no sabía nada sobre el plátano. Luego se le pidió al participante del experimento que tomara un bolígrafo con la mano izquierda, controlada por el hemisferio derecho, y dibujara algo. Como se esperaba, dibujó un plátano. Obviamente solo el hemisferio derecho podría hacerlo, ya que había visto la palabra plátano, mientras que el hemisferio izquierdo no sabía lo que se había mostrado al derecho. Luego se le preguntó al participante por qué había dibujado un plátano. Dado que solo el hemisferio izquierdo posee el habla y no sabía sobre el plátano, el paciente debería haber respondido, no sé. Sin embargo, dijo, es más fácil usar esta mano para dibujar líneas largas. Gazzaniga está convencido de que el hemisferio izquierdo busca encontrar orden en el caos, creando historias coherentes e integrándolas en el contexto. Esto ayuda a explicar por qué nos sentimos como un único yo, a pesar de que nuestra conciencia está compuesta por muchos elementos contradictorios. ¿Cómo se relaciona la competencia entre los hemisferios y el hecho de que la mitad de nuestro cerebro es un intérprete que inventa explicaciones y racionaliza todo a nuestro alrededor con la libertad de voluntad? La pregunta es realmente muy importante porque nuestra comprensión de la libertad de voluntad afecta cómo construimos nuestra vida alrededor. Por ejemplo, Robert Sapolsky, conocido por muchos de ustedes a través de su curso de biología humana en Stanford, está convencido de que el actual sistema de justicia penal debería abolirse. En el contexto de explicar el comportamiento humano, existen 3 puntos de vista. 1. Nuestro comportamiento expresa nuestra libre voluntad. 2. No tenemos libre voluntad. 3. Nuestro comportamiento se encuentra en algún punto intermedio entre estos 2 extremos. La primera afirmación de que nuestro comportamiento es el resultado directo de nuestras creencias suena forzada. Por ejemplo, si una persona tiene un ataque epiléptico durante el cual golpea involuntariamente a alguien cercano, ese golpe debe ser considerado como una acción intencionada. Pero eso es absurdo. Sin embargo, hace aproximadamente medio milenio, esa era realmente la opinión en Europa. Para nosotros hoy, esa perspectiva parece ridícula. Al revisar tales creencias, llegamos al principio fundamental de nuestra civilización. No es él, es su enfermedad. Es decir, a veces los factores biológicos pueden predominar sobre lo que percibimos como libre voluntad. Así, la mujer que te pisa el pie no lo hace a propósito, es ciega. El hombre que no ayuda a levantarse a una mujer caída no es insensible, simplemente no puede doblar la espalda debido a una lesión. De manera similar, la percepción de la responsabilidad por los crímenes ha cambiado. Por ejemplo, de 200 a 700 años atrás, los animales, objetos e incluso cadáveres podían ser llevados a juicio, ya que se creía que habían causado el daño a las personas de manera intencionada. Por ejemplo, en 1457 se llevó a cabo un juicio contra una cerda y sus lechones, que supuestamente comieron a un niño. La cerda fue ejecutada, pero los lechones fueron liberados, considerados demasiado jóvenes para ser responsables de sus acciones. No se sabe si en ese entonces se discutió la madurez de su cerebro. Probablemente la mayoría de las personas adoptan el tercer punto de vista sobre este tema. Poseemos algo que yace en medio entre la absoluta libre voluntad y su total ausencia. Mientras que nuestra libre voluntad está relacionada con aspectos biológicos y al mismo tiempo está sujeta a las leyes físicas de nuestro universo. Aquí, el determinismo se entiende en un sentido amplio, es decir, poseemos algo parecido a un alma, el portador de la libre voluntad. Esta sustancia efímera coexiste con nuestra biología física, limitándola en cierta medida. Esto es usualmente lo que constituye la esencia de la visión dualista de la libre voluntad, también conocida como libertad de voluntad limitada. En 1842, el escocés Daniel Macnaghten intentó asesinar al primer ministro británico Robert Peel, pero se equivocó y mató a su secretario personal. En el juicio, Macnaghten declaró que voces que lo acosaban en todas partes lo empujaron a hacerlo. Según él, mataron la paz en su alma y querían llevarlo al extremo. Según la psiquiatría moderna, Macnaghten sufría de una forma de psicosis paranoide. Los médicos, al declararlo demente, consideraron que su delirio era tan evidente que solo el aislamiento físico podría detenerlo de cometer asesinatos. Finalmente, Macnaghten fue declarado inocente por razón de locura y pasó el resto de sus días en un hospital psiquiátrico. El veredicto del juicio provocó una gran conmoción y protestas, desde ciudadanos comunes hasta la reina Victoria. El juez tuvo que justificarse ante el Parlamento, pero se mantuvo firme. Como resultado, se decidió revisar este caso con la debida consideración
y junto con el veredicto exculpatorio se estableció un criterio formal conocido como la regla de McNaughton. Estipula que una persona puede ser declarada inocente si, en el momento del crimen, estaba bajo la influencia de un trastorno mental que no le permitía distinguir entre el bien y el mal. Esta regla se aplicó también en el caso de John Hinckley Jr., quien disparó a Ronald Reagan en 1981. Esta regla encapsula la esencia de la libertad de voluntad limitada. Las personas deben ser responsables de sus acciones, pero a veces circunstancias psicóticas peculiares lo impiden. Así es como Robert Sapolsky entiende la libertad de voluntad limitada. Consideremos el cerebro con sus neuronas, sinapsis, neurotransmisores, receptores y todo su rico arsenal. Nuestro cerebro se ha desarrollado bajo la influencia de muchos factores: condiciones del desarrollo prenatal, genética, hormonas, ambiente cultural, autoridad parental y traumas infantiles. Todo este conjunto afecta directamente nuestro comportamiento y Robert Sapolsky lo desglosa en detalle en su libro La biología del bien y del mal. Sin embargo, aparte de todos estos factores, en algún rincón fortificado del cerebro existe una especie de homúnculo que controla al ser humano. En ciertas situaciones, como durante ataques epilépticos o alcoholismo, el homúnculo enfrenta problemas y debe dedicarse a restaurar el sistema. En otros casos, como en la regulación de la respiración, el homúnculo y el cerebro biológico trabajan juntos. Sin embargo, en ciertos momentos, el homúnculo toma decisiones de forma independiente, analizando toda la información disponible y considerando diversos factores. Y ahí está, sentado y comandando desde dentro del cerebro, en tu nombre, tomando decisiones independientemente de las leyes físicas. Sapolsky escribe: ahí radica la esencia del concepto de libertad de voluntad limitada. He visto a personas increíblemente inteligentes intentar desafiar los extremos de este concepto, en lugar de aceptar su base plausible. Ustedes me ponen este muñeco en la cabeza porque creen que puedo elegir libremente cómo actuar, siempre que no haya alguna enfermedad cerebral. Pero no, no y no. La libertad de voluntad para mí es algo más maleable. Se desliza por el borde de lo biológico, como en esos casos cuando elijo qué calcetines ponerme hoy. Sin embargo, en realidad, ni la frecuencia ni el grado de manifestaciones de la libertad de voluntad importan. Incluso si asumimos que el 99,99% de todas tus acciones están predeterminadas biológicamente, y solo una vez cada 10 años se activa tu libre albedrío y te cepillas los dientes de izquierda a derecha en lugar de derecha a izquierda, aún así, involucras de manera subrepticia al homúnculo que controla tu comportamiento eludiendo las reglas científicas. Cualquiera que se haya enfrentado al dilema de la libertad de voluntad limitada sabe que en el caso de un daño cerebral grave en una persona no se puede hablar de su responsabilidad criminal. Si a alguien se le destruye el lóbulo frontal del cerebro, no puede ser responsable de sus acciones, ya que su capacidad para tomar decisiones racionales está comprometida. Esto es evidente, pero las preguntas surgen cuando se consideran diferentes grados de daño. ¿Qué pasa si el lóbulo frontal está dañado en un 99%? ¿Y si es un 98%? Esta pregunta es críticamente importante, ya que muchos condenados a muerte tienen antecedentes de daño en el lóbulo frontal. Independientemente de dónde se trace esta línea, los partidarios de la libertad de voluntad limitada coinciden en que los daños cerebrales graves interfieren con el trabajo del homúnculo, mientras que con los daños menores puede manejarlos. Michael Gazzaniga ofreció un giro inesperado en la trama. Desarrolló este pensamiento en su audaz libro ¿Quién manda aquí? La libre voluntad desde la perspectiva de la neurobiología. Gazzaniga, aceptando sin reservas la naturaleza material del cerebro, encuentra espacio para la responsabilidad. La responsabilidad existe en otro nivel de organización, social, no en el nivel de nuestro cerebro, que está completamente determinado. Su posición se puede formular así: la libre voluntad es una ilusión, pero para fines prácticos te consideramos responsable de tus actos. O sugiere al mismo homúnculo, pero existiendo solo a un nivel social. En su libro explica detalladamente si cada persona es personalmente responsable de sus actos. Y cuenta cómo, gracias a investigaciones sobre el cerebro dividido, se descubrió el módulo de interpretación, que nos hace creer que actuamos por nuestra propia libre voluntad y tomamos decisiones importantes por nosotros mismos. El experimento del Dr. Benjamin Libet, realizado en 1985, también puso en duda la existencia de la libre voluntad. En él se pidió a los participantes que observaran el movimiento de un reloj y señalaran con precisión el momento en que decidieron mover un dedo. Los EEG podían determinar exactamente cuándo el cerebro tomó esa decisión,
pero al comparar los resultados verás una discrepancia. El electroencefalograma mostró que el cerebro toma la decisión 300 milisegundos antes de que la persona se dé cuenta de ello. Parece ser que la libre voluntad es una ficción. El cerebro toma una decisión antes de que se active la conciencia, y luego intenta encubrir este hecho, diciendo que la decisión fue consciente. El doctor Michael Sweeney lo formuló así: los resultados del Libet dan razón para creer que el cerebro sabe lo que decidirá su dueño, incluso antes de que tome la decisión. Necesitamos reconsiderar no solo la idea de que los movimientos pueden ser voluntarios e involuntarios, sino también la propia noción de libre voluntad. La libre voluntad, piedra angular de nuestra sociedad, parece ser una ficción, una ilusión creada por el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro. Entonces, ¿somos realmente los amos de nuestro destino o meros peones en un juego desleal del cerebro? David Deutsch, en su libro The Fabric of Reality, escribe: aunque no sabemos qué es la conciencia, está claramente relacionada con el crecimiento y representación del conocimiento en el cerebro. Por lo tanto, parece improbable que podamos explicar qué es la conciencia como un proceso físico hasta que no expliquemos el conocimiento mismo en términos físicos. La libre voluntad está de alguna manera conectada con otro atributo mental. Es bien sabido que la libre voluntad también es difícil de comprender dentro del marco clásico del mundo. La dificultad de reconciliar la libre voluntad con la física a menudo se atribuye al determinismo, aunque el culpable aquí no es el determinismo, sino el espacio-tiempo clásico. En el espacio-tiempo, algo me sucede en cada momento específico de mi futuro. Incluso si lo que sucederá es impredecible, ya está allí, en esa sección específica del espacio-tiempo. No tiene sentido hablar de cambiar lo que está en esa sección. El espacio-tiempo no cambia. Por lo tanto, dentro del marco físico del espacio-tiempo, es imposible entender las causas, los efectos, la apertura del futuro o la libre voluntad. Por lo tanto, reemplazar las leyes deterministas del movimiento con leyes no deterministas, aleatorias, no ayudaría a resolver el problema de la libre voluntad, mientras estas leyes permanezcan clásicas. La libertad no tiene nada que ver con el azar. Valoramos nuestra libre voluntad como la capacidad de expresar en nuestras acciones quiénes somos como personas. ¿Quién valoraría el azar? Lo que consideramos nuestras acciones libres no son acciones aleatorias o indeterminadas, sino aquellas que están significativamente determinadas por lo que somos y lo que pensamos.